cómo una persona ha pecado voluntariamente. ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Presten atención. Las personas solamente leyendo así por encimita se quedan con una parte, solo con una parte. La conciencia hace que solamente se concentren en una parte y no pueden mirar el versículo completo. Como se concentran en una sola parte, entonces, ay, tan feo, yo no quiero hacer ese pecado voluntario. ¿Cuál es el pecado voluntario? ¿Cómo hago yo para no pecar voluntariamente? Porque yo no quiero pecar voluntariamente. Porque aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿No se han dado cuenta lo más importante de este versículo? Aquí dentro de este versículo está escondido un tesoro. Aquí dice, si pecaremos voluntariamente, ¿después de qué? Ahora, hablemos de ese después. ¿Después de qué? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Espere. Eso sí no lo entiendo. ¿Cómo así que, pecar es pecar contra el conocimiento de la verdad? Yo pensé que pecar voluntariamente era pecar contra la ley. Porque ciertamente toda infracción de la ley es pecado. Sí. Eso lo hemos explicado más detenidamente, cuál es el pecado no de muerte y pecado no de muerte. Hoy no es el tema. Hoy quiero que te concentres en lo que dice ese versículo. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Date cuenta de qué te quiero hacer énfasis. Pecar voluntariamente es pecar ¿cómo? Contra el conocimiento de la verdad. Si tú has recibido el conocimiento de la verdad, si tú recibiste ese conocimiento de la verdad, y tú lo desechas, ese es el pecado voluntario. ¿Cómo así? ¿Qué es ese conocimiento de la verdad? En Lucas, por el tiempo no lo voy a buscar, pero anótenlo. En Lucas capítulo 1, versículo 77, habla de a qué venía Juan el Bautista. Dice, para dar conocimiento de salvación. Ese es el conocimiento de la verdad. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué? El conocimiento de salvación, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el perdón de los pecados. Esta palabra que casi nadie tiene en cuenta. Cuando las personas hablan de su salvación, dicen, ay, es que Dios me salvó porque Él en su infinita misericordia, Él me lavó, Él me liberó, Él me limpió. Y dicen muchas cosas bonitas y uno se queda esperando. Cuando alguien me está hablando, yo espero, ¿cuándo va a nombrar la palabra más importante? Necesito que me nombre pecado. Sí me ha nombrado cosas hermosas, Dios me salvó, Dios me limpió, Dios me liberó, Dios rompió mis cadenas, Él, mi Señor, a quien yo tanto amo. Sí, pero después de que termina de hablar, le digo a esa persona, qué pena, voy a hacer caso omiso a todo lo que oí de emoción y toda esa cara de piedad y ese unir las manos así. Voy a hacer caso omiso de todo eso y te tengo que hablar de algo. En tu testimonio no nombraste la palabra pecado. Porque el conocimiento de salvación, el pecado voluntario es contra ese conocimiento de salvación. Por eso dice, después de haber recibido el conocimiento aquí dice el conocimiento de la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad es el conocimiento de salvación. Para ser salvos. Pero ¿cómo es ese conocimiento de salvación? Lucas 1:77. Para perdón de sus pecados. El conocimiento de salvación, ¿con qué tiene que ver? Con el pecado. La palabra que no nombra a una persona que no es salva es la palabra pecado. Cuando la persona cree que ha sido salva, pero por sus emociones, va a nombrar muchas cosas hermosas, pero no nombra el pecado. Dios me salvó, Dios me liberó, sí. El evangelio es que Dios vino a morir por nosotros. Él ya murió por nosotros, Él vino a dar su vida por nosotros. Y me quedo, ¿saben qué palabra estoy esperando que diga? ¿Sí saben qué palabra estoy esperando que diga? Para poder saber si esa persona realmente es salva, que nombre el pecado. Pero nombra todo. Sí, Jesús vino a morir por nosotros. El evangelio es que Jesús vino a morir por nosotros. Te faltó algo. Pero no, Él no vino a morir por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vino a morir por nosotros? Pues por amor a nosotros, porque Él nos ama con todos. No nombran el pecado. Para que una persona no peque voluntariamente, la persona tiene que saber cuál es ese conocimiento de la verdad. Aquí dice, ¿cuál es el pecado voluntario? Ir en contra del conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad queda más claramente explícito en Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo
para perdón de sus pecados. ¿Una persona es salva por un conocimiento? Sí. La persona es salva por tener un conocimiento y creerlo. ¿Cuál es ese conocimiento que debe tener? El Evangelio. Pero el Evangelio es que Jesús murió por nosotros. Estás equivocado. No, Jesús no murió por nosotros. Jesús murió por tus pecados. La palabra que tienes que nombrar para que verdaderamente evidencie, salga de tu corazón. Dice que la palabra, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tienes que confesar con tu boca? Que Jesús murió por tus pecados. ¿Qué persona no puede decir esa frase? La persona que se considera pecador y tiene algo de teoría del Evangelio. Como tiene algo de teoría del Evangelio, dice, Jesús vino a morir por mí. Ese es el Evangelio, que Jesús murió por mí. Él allá en la cruz sufrió por mí para que yo fuera libre. ¿Cuándo vas a decir la palabra pecado? ¿Por qué estás omitiendo la palabra pecado? Es que todos somos pecadores. ¿Qué está diciendo? Nombró una parte del Evangelio, pero no nombró lo más importante. Algo así como trajo un carro muy bonito, pero ¿dónde está el motor? No, solamente son las latas de afuera. Eso no es un carro. No, vea que se ve como un carro. ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el sistema de frenos? ¿Dónde está el sistema de suspensión? Las ruedas, no, las ruedas están pegadas ahí con pegante. ¿Qué me está diciendo? ¿Eso es un carro? Las personas dicen lo mismo de la salvación. Cuando hablan de su salvación, nombran de todo, muchas cosas hermosas, espirituales, con aspecto de piedad, solo apariencia externa, pero no nombran el pecado. Por eso les preguntamos, personas que dicen que conocen el Evangelio, que el Evangelio es que Jesús murió por nosotros. Una pregunta, ¿tú eres pecador? Claro. Porque no nombró el pecado. En su testimonio de salvación no nombró el pecado. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese pecado voluntario? Espero que les quede claro. El pecado, lo leímos ahorita, el pecado voluntario. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es ese pecado voluntario? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El pecado voluntario es atentar contra ese conocimiento, es decir, lo contrario a ese conocimiento. Ese conocimiento de la verdad. Si tú dices exactamente lo contrario, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hoy vimos al principio de este en vivo cómo todos nosotros éramos enemigos, éramos adversarios. La persona que no recibe el conocimiento de la verdad, aquí te lo vamos a transmitir. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Jesús murió por tus pecados. Jesús murió por tus pecados. ¿Por qué murió Jesús? Por tus pecados. Tus pecados, por tus pecados. Él no murió para que tú fueras salvo. ¿De qué? ¿Para que tú fueras salvo de qué? Pues de no ir al infierno. ¿Qué palabra les cuesta nombrar? A lo que fue enviado Jesús es por tus pecados. La palabra más importante cuando se nombra el Evangelio es que Jesús nos hizo libres del pecado. Pecado. No sé si tienen que escribir esa palabra en letras mayúsculas. Pecado. Cada que vayan a hablar su testimonio de salvación, no pueden omitir el pecado. Porque si no nombran el pecado, están omitiendo el conocimiento de la verdad. Y ya lo recibiste. Aquí te lo acabamos de entregar. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Que Jesús murió por tus pecados. Para eso vino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1? Que Jesús terminó con el pecado. Pero es que usted ha nombrado tantas veces la palabra pecado y en mi iglesia no la nombran. Y cuando la nombran es para decir que yo soy pecador. Sí, porque en tu iglesia no te explican el Evangelio. Para que te expliquen el Evangelio tienen que nombrarte los versículos que te estoy nombrando. ¿Sabías que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, eso sí, como que yo sabía algo, pero ya hoy me estoy enterando un poquito más. ¿Sabías que Jesús terminó con el pecado? Pues es difícil de recibir. Eso es difícil de recibir. Por eso la Biblia dice, más a todos los que le recibieren. Porque el común de las personas no lo puede recibir. Porque nombran cualquier cantidad de cosas religiosas, hermosas, bonitas. Jesús me salvó, Jesús murió, Jesús vino a morir por mí, Jesús vino a dar su vida en rescate por mí. Te falta lo más importante. Jesús vino a dar su vida por tus pecados. Jesús vino a dar su vida por mis pecados. Jesús me salvó de mis pecados. Si omites la palabra pecado, todo lo que has hablado es religioso, es hermoso, pero es falso. Estás negando el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el pecado voluntario? Negar ese conocimiento de la verdad que te acabo de entregar. Jesús murió por tus pecados. Si no lo puedes creer, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. No se puede hacer nada más.
porque ya Jesús murió por tus pecados y tú crees que tienes que hacer algo por el pecado, hasta el último momento, si sigues viviendo así, pensando que tienes que hacer algo por tus pecados, hasta el último momento que ya tengas que dejar este mundo, te sentirías pecador y te irías sintiéndote pecador, porque una persona no puede ser libre del pecado por sí mismo. Te acabo de entregar el conocimiento de la verdad. Ese pecado voluntario es ir en contra del conocimiento de la verdad. Ya lo tienes, te lo acabé de entregar. El conocimiento de la verdad es que Jesús murió por tus pecados. Está escrito en la Biblia, en varias partes de la Biblia está escrito. Si no lo puedes creer, no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque acabas de pisotear la sangre de Cristo. Al decir que eres pecador, estás en contra del conocimiento de la verdad. Es decir, ya no hay nada más que hacer, ya no queda más esperanza. Si Dios no hace un milagro y quebranta tu corazón para que puedas creer el conocimiento de la verdad, te sigues haciendo llamar pecador y sigues diciendo que eres salvo, que Jesús te salvó, que Jesús vino a morir por ti. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde vas a nombrar el pecado? Espero que haya quedado claro. Hoy creo que tuve que nombrar unas 50 veces la palabra pecado, pero la intención es por amor a ti, por amor a tu alma, para que penetre no solo los tímpanos, sino para que llegue al corazón y se quede impregnado en el corazón. Si se queda impregnado en el corazón que Jesús quitó el pecado, no estás rechazando el conocimiento de la verdad. Pero si no, lo estás rechazando. Lo acabaste de escuchar y lo estarías rechazando. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas han escuchado este conocimiento de la verdad? Pero aún así van en contra de ese conocimiento de la verdad. Si una persona, habiendo recibido este conocimiento, ¿cuál es ese conocimiento? El conocimiento para salvación, para perdón de pecados, que dice Lucas 1:77. El conocimiento para salvación tiene que ver con el perdón de los pecados. Si las personas no lo logran creer, están haciendo el pecado voluntario. Permite que ya no sigan pisoteando la sangre de Cristo y que puedan creer a lo que está escrito en la palabra, no en sus pensamientos ni en lo que llevan años defendiendo o diciendo. Si llevan años diciendo todos somos pecadores, no sigan repitiendo porque la mayoría dice decir lo que la mayoría diga, sino miren la palabra. Ya no se miren más a sí mismos, no miren más a la humanidad, al ser humano, sino miren a la palabra. La palabra es espiritual, la palabra es espíritu y es vida. La palabra es la verdad. Nosotros somos contrarios a la palabra. Si nos miramos a nosotros mismos, negamos ese conocimiento de la verdad, es decir, hacemos el pecado voluntario. Ten misericordia a todos los que asistieron el día de hoy y permíteles que puedan recibir esta palabra en sus corazones. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.